Escuchamos en la primera lectura un relato tremendo que nos habla de un pecado que es muy fuerte, el pecado de la envidia, que puede llevarnos a hacer mucho daño. Aquí vemos cómo los hermanos de José le tienen envidia. ¿Qué es el pecado de envidia? A veces las personas se confunden y creen que la envidia es desear las cosas buenas que tengan otras personas. Eso no es envidia, eso se llama codicia. El pecado de la envidia, el catecismo lo describe como el pesar del bien ajeno. O sea, me duele que al otro le vaya bien. Me da rabia, me cae mal que al otro le vaya bien. Sea quien sea. Y sobre todo, pues si es una persona que me ha hecho daño, con mayor razón. Ahí surge el pecado de la envidia. En este caso, vemos que José empieza diciendo el texto, era el preferido de Israel. Piense que tan claro es esta palabra y qué tan común sucede en las familias, que el papá tiene su preferido y eso lo hace ver, ¿verdad? Papá tiene su preferido y lo hace ver. Igual que Dios lo ha dicho de su preferido. Hablando de Jesús, dice, este es mi hijo amado, mi predilecto. Tal cual, mi predilecto, ese es su predilecto. Y está bien, porque ese es el hijo de él, directo, ¿verdad? Nosotros también somos hijos porque Él nos creó, pero después nos dio la naturaleza divina por adopción. Entonces, en este caso, los hermanos tienen envidia de José. En un momento dado, pensaron en matarlo. Imagínense hasta dónde llegaba. Pero después, primero Rubén dice, no lo vayan a matar. Vamos a meterlo en este pozo. Pero Rubén, la idea que tenía es después liberarlo. Pero después se ausentó y es cuando pasa esta gente que viene, que son comerciantes, y lo venden a José. Ahí Dios hace toda una historia donde se ve en José mucho como figura de Jesús, ¿verdad? Porque Él viene a dar su vida por nosotros. Después, en el Evangelio, nos encontramos con un relato similar, donde se habla de que el pueblo de Dios es como esa niña que Dios se ha preparado, la entregó a unos labradores y después quería recibir los frutos que le correspondían. Aquí dice que le está hablando a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, pero también es una palabra para nosotros, porque también Dios nos ha dado una viña que por un lado puede ser nuestra propia vida. Nos ha dado un campo, incluso ya cultivado, donde Él quiere recibir los frutos. Los frutos que nosotros podemos dar, ¿cuáles serían? Sabemos de los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, que serían los frutos que nosotros estaríamos llamados a dar.
Pero en cambio, ¿qué recibe muchas veces? Dios de nosotros. Recibe los pecados. Pecados en que destruimos al hermano, que le hacemos daño, en que traicionamos, por ejemplo, en el matrimonio, o rechazamos, o nos llenamos de odio, de rencor, o de juicios hacia las personas. El Señor no quiere destruirnos. Por eso nos da esta palabra, para que nos podamos convertir a Él, para que podamos volver a Él, para que recapacitemos, podamos experimentar su misericordia. Ojalá podamos acoger esta palabra y entonces podamos reconciliarnos con los hermanos. Ese es el primer paso, reconciliarnos. Por ejemplo, los padres, reconciliarse con sus hijos. Porque puede pasar que en un momento dado un papá o una mamá, cuando surge un embarazo y en su interior no desea a ese niño, esto tal vez nunca se lo dijiste a ese niño, pero ya ese rechazo empezó a afectarlo. Por eso es necesario la reconciliación. No es necesario que tú tengas que hablar directamente con el niño, pero sí orar por él, pedirle al Señor que le sane en su corazón, porque de alguna manera lo afectaste, por ejemplo. O cuando actuamos tal vez de una manera que tal vez no teníamos la intención, pero si nos damos cuenta que ofendimos a alguien, pues pedir perdón, reconciliarnos. Son las obras del Espíritu que el Señor quiere en nuestras vidas. Oremos.